Buenas noches. ¿Sí? ¿Sí se escucha ahí? A ver, grítenme por favor desde donde están. ¿Sí me escuchan? A ver, griten amén, amén. Buenas noches, hermanos. Ahora por el frío, ahora estamos aquí, bueno, también por la situación, ¿no? Pero que hay del COVID, pero no. Ahora sí que no tanto por eso, porque ya ven que ya nos estábamos reuniendo, aunque sea muy pocas personas, pero estábamos yendo los viernes y los domingos, pero ahora pues iba a bajar mucho la temperatura y pues no queremos que se me enferme. Mi esposo está un poquito delicado de salud, como que le quiere dar gripe o no sé, pero ahí les encargo sus oraciones para él, que el Señor lo fortalezca. Ya se está inyectando Bedoyecta porque refuerce su organismo, ¿verdad? Entonces, les encargo muchas oraciones por él. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de Esther. Ya ven que estamos estudiando los viernes hombres y mujeres de la Biblia. Entonces, hoy y el próximo viernes, si Dios nos da la vida, vamos a estudiar el libro de Esther, ¿sí? Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso. Señor, en esta hora, una vez más, Señor, Dios del cielo, Señor, quiero ponerme en tus preciosas manos, Señor, para que, por el amor de tu nombre, tú nos ministres, Espíritu Santo de Dios. Tú conoces, Señor, Padre Santo, nuestra necesidad de conocerte, Señor, de conocerte cada día más y más, Señor. Y es a través de tu bendita palabra, Padre Santo, Señor, que vamos conociéndote, qué grande y poderoso y maravilloso eres, Señor. Y nuestra fe se va afianzando, Señor. Nuestra fe va creciendo, Señor. Padre Santo, Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, eterno Dios. Gracias por ser tan bueno y tan misericordioso para con nosotros. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu protección, Señor. Padre Santo, Señor, muchas gracias. Que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, de cada persona, Señor, que está viendo, escuchando, Señor, Dios del cielo, Padre, esta enseñanza. Padre, tu bendición sea con cada uno de ellos. Padre, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Pues vamos a ver este libro, hermanos, de Esther. Es un libro corto realmente, tiene 10 capítulos solamente, pero es hermoso como toda la palabra de Dios. El Señor nos enseña muchas cosas y y en este libro, hermanos, aunque no se menciona el nombre de Dios, ¿verdad? Lo podemos ver en cada una de las escenas que vemos en este libro, ¿sí? Aquí vemos que Dios, el invisible, ¿verdad?, siempre está presente, aunque no lo vemos. Ahorita escuchábamos un canto antes de venir aquí, de sentarme, estábamos escuchando un canto, ¿verdad?, donde dice que Él siempre está obrando. Dice, aunque no puedo verte, sé que estás obrando. Y así es, hermanos, así es. No lo vemos, pero sabemos que Dios está obrando. Está obrando en cada situación de nuestra vida, aunque a veces no nos parezca. Pero Él no miente, ¿sí? Él no miente. Fíjense por favor lo que dice Isaías 45:2. Vamos a Isaías 45:2 por un momento, ¿eh?
Isaías 45:2. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¿Qué dice aquí la primera parte? Dice, yo iré delante de ti. ¿Sí? Yo iré delante de ti. El Señor siempre va delante de nosotros y también es nuestra retaguardia. Él cuida de nosotros, ¿sí? Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Sí? El Señor siempre cuidando de nosotros, abriéndonos camino donde no hay. Y también, por favor, vamos al Salmo 94:14. Y tenemos, hermanos, no es que tengamos, sino, ¿qué les puedo decir? Dios no miente. Dios no miente. Y si Él dice que está con nosotros, es que es así, sí, es verdad. ¿Sí? Dice el Señor, todo hombre sea mentiroso, pero Dios, verdad, es verdadero. Él no miente. Salmo 94, versículo 14, dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Es promesa de Dios, hermanos. Es promesa de Dios, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Nunca, nunca nos ha abandonado, ni nunca ha abandonado su pueblo. Él siempre está al pendiente de nosotros. Les decía yo, a veces no nos parece así, a veces parece que estamos solos en el mundo, ¿no? Como que estamos dejados, dicen por ahí, de la mano de Dios, pero no es así. No es así. Él aquí dice su palabra, dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Entonces, ¿le creemos al Señor o no le creemos? ¿Sí? El Señor siempre está obrando, siempre está trabajando, como dice el Señor Jesucristo, dice su palabra, ¿no? Que dice, mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo también. O sea, el Padre siempre está trabajando y siempre está haciendo, ¿sí?, lo que Él sabe que es necesario hacer. Y siempre está al pendiente de nuestra vida. Y aquí lo vamos a ver en el libro de Esther. De qué manera, aunque no se menciona el nombre de Dios, pero podemos ver la mano de Dios en este libro. Dice aquí en el Esther, por favor, vamos a leer Esther, el capítulo 9. Esther está delante de Nehemías. Se encuentra en Nehemías, adelantito está Esther. Y en el capítulo 9, vamos a leer del 16 al 32. Capítulo 9 del 16 al 32 dice, en cuanto a los otros judíos, dice que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron de defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. Tengan muy en cuenta, muy al pendiente del mes, ¿sí? Y dice que fue en el 13 del mes de Adar. Reposaron el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y día de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Dijimos que íbamos a leer hasta el versículo 32, ¿sí? Continuamos, no se pierdan de la lectura, es muy importante
lo que estamos viendo ahorita para poder entrar al estudio del libro de Esther, ¿sí? Por favor. Vamos aquí, versículo 20, dice: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, ¿sí? Y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, dice, enemigo de todos los judíos, había ideado, fíjese nada más, contra los judíos un plan para destruirlos. Y había echado pur, que quiere decir suerte, para comunicarlos y acabar con ellos. Mas cuando éste vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designó que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y los colgara a él y a sus hijos en la horca. Dice, por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, ¿sí? Por eso es la fiesta del Purim. Dice, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim, que dejarían de ser guardados por los judíos, no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Es una fiesta muy importante, todavía se celebra, ¿sí? La fiesta del Purim. Dice el 29, y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Sí? Esto fue una fiesta que se hizo, ¿verdad?, después de que fueron liberados, fueron ayudados de la muerte, ¿verdad?, que había Amán estipulado para los judíos. Y se celebra entonces esa fiesta del Purim, y lo podemos ver en Esther 3:7, lo que pasó, lo que quería hacer este hombre Amán. Yo creo que si han leído el libro de Esther, muchos de ustedes han de saberlo, han de conocer bien el libro de Esther. Pero aquí vamos a ver en el capítulo 13, en el versículo 7, dice, aquí es donde este hombre, ¿verdad?, trama acabar con el pueblo judío. Dice en el versículo 7 del capítulo 3 de Esther, dice, en el mes primero, en el mes de Nisán es entre marzo y abril, o sea, hay que ubicarnos bien en este mes, ¿sí? Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. El mes de Adar viene siendo febrero o marzo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que este hombre
era un hombre que tomaba decisiones basadas en supersticiones, de echar suertes. Entonces, él iba a mandar matar al pueblo judío, pero quería echar suertes para saber qué día y qué mes podía hacerlo, según sus supersticiones, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que como ahora, por ejemplo, los dados, ¿no? Que se echan los dados para ver qué cae de la suerte. Así hacía este hombre supersticioso. Entonces, quería saber qué día y qué mes del año podía ir en contra de los judíos, hablar con el rey e irse en contra de los judíos para matarlos, para acabar con ellos. Entonces, resulta que la suerte la echó en el mes de Nisan, o sea, entre marzo y abril, y los dados cayeron entre febrero y marzo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hubo un tiempo, ¿verdad? Casi un año de plazo, por decirlo así, para que se llevara a cabo esta malévola idea de este hombre, Amán, ¿sí? La fecha indicaba para la destrucción de los judíos, estaba casi una distancia, a un año de distancia, porque el Señor nuestro Dios intervino. Seguramente no hay otra manera, no hay explicación más que Dios mismo. Aunque les decía yo, no se menciona el nombre de Dios, vemos a Dios en cada parte, en cada versículo, en cada escena de este libro. Vemos la mano de Dios, cómo protegía al Señor, cómo protegió a su pueblo, ¿verdad? De este hombre perverso, Amán, ¿sí? Entonces aquí la mano de Dios intervino porque fue casi un año de plazo, por decirlo así, para que este hombre llevara a cabo pensaba, ¿verdad?, llevar a cabo su maldad. Pero vamos a ver qué dice Proverbios 16, hermanos, Proverbios 16, 33, para que podamos ver y entender cómo la mano de nuestro Dios Todopoderoso estaba ahí con su pueblo judío y con nosotros, ¿verdad?, como pueblo también de Israel. Proverbios 16, 33, somos el pueblo de Israel espiritual, acuérdense de eso, por favor. Proverbios 16, 33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, ¿sí? La suerte se echa en el regazo, ¿no? Como que así con los dados, como que en el regazo, ¿verdad? Y echan los dados o las suertes. Dice, pero de Dios es la decisión, ¿verdad? No es del hombre, sino de Dios. Cualquier situación, hermanos, estamos en las manos de Dios y Él tiene control de todo. Que nunca se nos olvide esto, ¿sí? Dios no contesta nuestras oraciones al tiempo que nosotros quisiéramos, hermanos, pero Él está siempre cuidando de nosotros, al pendiente de nosotros. Y quiero que vean también Proverbios 15, ahí estamos cerca, Proverbios 15, versículo 3. Proverbios 15, versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿sí? El Señor omnisciente, ¿sí? Lo sabe todo, omnipresente, Él está en todo lugar, omnipotente, es todopoderoso. Y aquí vemos los ojos de Jehová, dice, están en todo lugar, ¿sí? Están allá donde estás ahora, hermano, hermana, y está aquí también. Sus ojos están atentos, ¿sí? Mirando a los malos y mirando a los buenos, ¿sí? Que la palabra dice que no hay ninguno bueno, ¿verdad? Pero por Jesucristo el Señor ya nos ve buenos. ¿Por qué? Porque estamos en su voluntad perfecta. Amén, que así sea. Entonces, hermanos, sin fe es imposible agradarle a Dios. Si no le creemos al Señor, pues estamos totalmente fuera de Él. Pero el Señor está en control de todo, ¿sí? En control de todo. Entonces, cuando Faraón intentó exterminar al pueblo de Dios, el resultado fue la fiesta de la Pascua. Y cuando Amán quiso exterminar al pueblo de Dios, el resultado fue la fiesta de Purim, ¿sí? Lo que acabamos de leer. Vamos poco a poco introduciéndonos en el libro, ¿sí? Estos judíos de los que se habla en este libro de Esther son los que prefirieron quedarse en Persia después de la cautividad babilónica.
disfrutando de las comodidades que había en ese lugar, y no regresaron con el segundo remanente a Jerusalén dirigido por Esdras, ¿sí? De esos judíos estamos hablando, fueron los que se quedaron y no regresaron con Esdras. Fue el segundo viaje que hicieron, ¿verdad? De Babilonia hacia Jerusalén. Vamos a verlo ahí en Esdras, por favor, si me acompañan. Atrás de Nehemías está Esther, y ahí atrás está Nehemías, y luego atrás está Esdras. Y ahí en Esdras vamos a ver, en el capítulo 7, vamos a leer el versículo 1, y del 1 nos saltamos del 6 al 8, ¿sí? Versículo 1, nada más para ubicar a Esdras aquí. Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, ¿sí? Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, ahora vamos al 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, ¿sí? Y llegó a Jerusalén, dice, en el mes 5º del año del rey, del 7º año del rey. Entonces, ahí fue el segundo viaje que hicieron, si se acuerdan, ¿verdad? De los viajes que hicieron de Babilonia hacia Jerusalén. Ese fue el segundo viaje. El primer viaje lo encabezó, lo dirigió Zorobabel. Ahí atrásito de donde estamos, Esdras, en Esdras 2, capítulo 2. Ahí podemos ver Esdras 1 y 2, que fue el primer viaje dirigido por Zorobabel. Dice Esdras 2, les dije, del 1 al 2 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Les quiero hacer notar, ¿verdad?, que aquí habla de Nehemías y habla de Mardoqueo, pero no son el Nehemías del libro de Nehemías, ni es Mardoqueo que está en el libro de Esther, ¿sí? Porque estos salieron en el primer viaje, y los que se quedaron ahí, donde estamos hablando de Esther y de Mardoqueo, su primo, que no es su tío, ¿verdad?, su primo Mardoqueo, ellos estaban ahí, ¿verdad? Ellos no salieron en el segundo viaje, que fue guiado por Esdras. Por eso ellos estaban ahí en esa provincia todavía, y de Susa, ¿sí? Entonces, vamos aquí al... regresando al libro de Esther. Vamos a regresar al libro de Esther, capítulo 1, por favor. Y ahí vamos a ver lo que pasó. Si lo han leído, yo creo, ¿verdad?, el libro de Esther. Ahí vamos a empezar a ver un poco aquí de Esther. En el capítulo 1, del 10 al 12. Del 10 al 12 vamos a ver, dice: el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. ¿Se acuerdan que él estaba ahí de fiesta, haciendo fiesta, verdad?
estaba en gran fiesta y luego hizo todavía más fiesta con los del pueblo y toda la gente que estaba ahí con él, ¿verdad? Él quería mostrar la belleza de su esposa, de la reina Basti, y su corona a todo el pueblo. Pero la reina Basti no quiso ir, pues sabía que su marido estaba tomando. Ella también había hecho una fiesta para las mujeres. Entonces no quiso ir y su esposo se enojó muchísimo. El rey se enojó mucho, dice, y se encendió de ira. Y ahí vemos al hombre, ¿verdad? Muy enojado porque su esposa no obedeció su mandato, ¿sí? Vamos a ver el capítulo 2 del 1 al 11. Dice ahí, pasadas estas cosas, o sea, cuando ya se había sosegado el rey, ¿verdad? Dice, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, ¿sí? ¿Cuál fue la sentencia contra ella? Vamos a retroceder un poquito para ver cuál fue la sentencia que hizo este rey en contra de ella. Y en el capítulo 1, del 19 al 22, vamos a ver la sentencia que dijo. Dice, si parece bien al rey, salga un decreto, cuando vieron que la reina no obedeció, ¿verdad? Dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Basti, dice, no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dice el rey, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo, ¿sí? Entonces, esa fue, ¿verdad?, lo que el rey, ¿verdad?, había decretado. O sea, ya se había dicho que ya la reina Basti no podía ya presentarse delante de él y que iban a ver, que ya no iba a seguir siendo la reina ella, ¿verdad? Que iban a buscar otra reina para el rey. Dice el versículo 2 del capítulo 2, dice, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así, ¿sí? Y dice el 5, había en Susa residencia real, un varón judío, ¿sí?, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados de Joconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, ese era su nombre, ¿sí?, de Esther. Dice, es decir, Esther, hija de su tío. ¿Sí? Aquí lo dice claramente que Esther era hija del tío de Mardoqueo, porque muchos dicen que Mardoqueo era el tío de Esther, pero no. Estamos viendo que era su primo, ¿sí? Esther dice hija de su tío de Mardoqueo. Dice, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, dice, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Vamos a ver hasta dónde vamos a leer, hasta el 11. Dice, y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey.
al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, el Señor dándole gracia hasta delante del eunuco, ¿verdad? Dice, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther, dice, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban, ¿sí? Sí, el primo, ¿verdad?, que había adoptado como una hija a Esther, cuidando, ¿verdad?, cuidando de ella, y iba allá al patio, ¿verdad?, por donde estaba la casa de las mujeres, donde estaba la casa donde estaba Esther, ¿verdad?, habitando, iba pendiente de ella, cuidando de ella. No era más que el mismo Señor mismo cuidando, ¿verdad?, tanto de Mardoqueo como de Esther, como parte de su pueblo y del plan, el propósito de Dios para su pueblo de Israel en ese lugar. Y luego vamos a pasar del 15, ahí donde estamos, del capítulo 2, vamos a leer del 15 al 18, por favor, entendiendo lo que estamos leyendo, por favor. Del 15 al 18, dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real, sí, o sea, dio regalos. No crean que fueron Mercedes-Benz, fueron regalos, ¿verdad? Que el rey regaló de lo contento, de lo feliz que se sentía con su nueva esposa, ¿verdad? Con la reina Esther. Amén. Y entonces, que vemos ahí que fue la Esther proclamada reina. En el capítulo 3, del 1 al 6, podemos ver que Amán, cuando vio que Mardoqueo no se postraba delante de él como todos los demás hacían, se enfureció. Vamos a ver ese pasaje en el capítulo 3, por favor, del 1 al 6. Vamos a ver este pasaje aquí. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró. No se sabe por qué le dio le hizo este favor, le dio este puesto, ¿verdad? O cómo se puede decir. Dice, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque dice, así lo había mandado el rey. O sea, que todos se tenían que postrar, se tenían que arrodillar delante de este hombre, Amán. Dice, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, pues, era un hijo de Dios, o sea, uno del pueblo de Dios, ¿verdad? Y él sabía que no se tenía que arrodillar delante de nadie. ¿Delante de quién nos tenemos que arrodillar realmente, hermanos? ¿Verdad? Del único y verdadero Dios, de nadie más, ¿verdad? Y entonces Mardoqueo dice, ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho,
porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, ¿verdad? Pero dice, tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, o sea que era judío, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo, ¿sí? O sea, no conforme de decir voy a acabar con este judío Mardoqueo, este hombre dijo, pues voy a acabar, pero con todos los judíos, ¿verdad? Como una venganza, como que se puede decir algo diabólico, ¿no? En contra del pueblo de Dios. Fue algo tremendo lo que estaba maquinando este hombre, ¿verdad? Creo que ya ustedes ya conocen el final. Pero es bueno ver esto, hermanos, de qué manera Dios cuida de su pueblo, ¿sí? Entonces les decía yo, no sabemos por qué el rey engrandeció a Amán, ¿sí? Pero vemos la mano de Satanás detrás de ese nombramiento que le hizo. Vamos al versículo 1, el capítulo 3, donde dice que Amán era agageo, o sea, descendiente de los amalecitas, ¿sí? Ahí lo dice en el versículo 1 del capítulo 3, dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, ¿sí? Agageo, creo que así se pronuncia, no sé bien exactamente, pero creo que se pronuncia. Y vamos a ver en Éxodo 17, por favor, vamos a ver quién era Amalek y la declaración que hizo Dios en contra de Amalek, porque se levantó en contra del trono de Dios. Ahí en en Éxodo 17, vamos a ver. Vamos a ver quién era Amalek. 17, versículo del 8 al 16. Del 8 al 16 de Éxodo 16 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, o sea, ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Sí? Dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pongamos mucha atención en esta declaración que está diciendo el Señor, ¿sí? Está diciendo el Señor, dice, raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés, dice, edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi bandera, es lo que quiere decir Jehová Nisi. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, ¿sí? Es una declaración, un decreto del Señor acabar con Amalek, ¿sí? ¿Por qué? Porque se levantó en contra del trono de Dios. Y Amalek, hermanos, es tipo del viejo hombre, ¿sí? Del yo, del ego, ¿sí? Por eso dice el Señor que la carne no tiene, o sea, la carne tiene que morir. La carne no puede heredar el reino del cielo, ¿sí? No puede ir al cielo. La carne y sangre no pueden heredar, ¿sí? El reino de Dios. Vamos a ver a Romanos 8:13, por favor.
por eso es tan importante, dice el Señor, que no andemos en la carne, porque eso desagrada al Señor, mucho desagrada al Señor cuando nosotros andamos en la carne y no en el Espíritu. 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Sí? Porque si vivís conforme a la carne, dice el Señor, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces tengamos mucho en cuenta esto que dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces es a través del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros podemos hacer morir a la carne. No hay otra manera de poder hacer morir a nuestra carne, a nuestro yo, a lo que nuestra carne quiere hacer. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. ¿Y cómo es eso? Pues orando, buscando al Señor, leyendo su palabra, ¿verdad? Obedeciendo su palabra, el Señor se encarga de ir acabando con nuestra carne, ¿sí? De ir acabando con nuestra carne. Vamos a ver qué dice Gálatas también, en Gálatas 5. Ya saben que ahí nos habla, ¿verdad?, de las obras de la carne. Habla del fruto del Espíritu, pero también habla de las obras de la carne. Allí en Gálatas 5, los versículos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es una lucha que hay, ¿verdad?, entre el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, que habita en nuestro espíritu, ¿sí? Y el viejo hombre, ¿sí? El yo. Ese viejo hombre que siempre quiere hacer su voluntad, el que está acostumbrado a querer hacer siempre lo que bien le parece, ¿verdad? Y antes que viniera Cristo a nuestra vida, sí vivíamos haciendo lo que bien nos parecía, ¿verdad? Pecando, haciendo cosas tremendas, porque así era nuestra naturaleza, así es la naturaleza caída del hombre. Y esa naturaleza aún está en cada uno de nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo, que vive en nuestro espíritu, ¿sí?, es el que debe de crecer, es el que se debe de manifestar, es el que debe de verse a través de cada uno de nosotros. Y a veces no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque le damos más oportunidad a la carne, a que se levante nuestra carne, nuestro yo, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere acabar con nosotros, ¿sí? En nuestro yo, acabar con nuestro yo, ¿sí? 1 Corintios 15:50, por favor. Vamos a 1 Corintios. Y ese es Amalek, es el tipo de la carne, Amalek. Y por eso el Señor dice que se tiene que acabar ese Amalek en nuestra vida. 1 Corintios 15, el versículo 50. Versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿sí? Y en el 51 nos dice, he aquí un misterio, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, es algo que el Señor está haciendo, ¿sí? Transformarnos a su imagen y semejanza. Es el propósito de Dios para nosotros en nuestra vida, formarnos a su imagen y semejanza. Y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de nuestra disposición, nuestro corazón dispuesto al Señor para estar hablando con Él y escudriñando su palabra
y el Señor nos va formando a su imagen y semejanza. Entonces, eso es muy importante lo que el Señor hace en nuestra vida, ¿verdad? Pero el Señor quiere un corazón dispuesto, ¿sí? También podemos verlo ahí en Juan 17:17. Yo creo que ya se lo saben de memoria. El pastor lo menciona mucho, este versículo, sí, 17:17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo el Señor nos puede santificar? A través de la palabra de Dios. No podemos acabar con nuestro yo, no podemos ganar la batalla a nuestra carne si no escudriñamos la palabra de Dios. Si no la estamos leyendo, bebiendo de esta agua, ¿verdad? Que viene a acabar con nuestra carne. ¿Por qué? Porque se va cambiando nuestra mentalidad. Todo lo que antes hacíamos y pensábamos y todo, ya no lo hacemos, ya no lo pensamos. ¿Por qué? Porque ahora leemos la palabra de Dios y vemos lo que al Señor le agrada y vemos lo que al Señor no le agrada, ¿sí? Y nuestro corazón dispuesto a decirle al Señor: sí, Señor, yo aquí veo, porque este es un espejo, también lo dice la palabra de Dios, donde nos podemos ver y podemos darnos cuenta de nuestra condición delante del Señor. Sí, y decirle: Señor, yo me veo aquí, ¿verdad? Que estoy mal en esto, y tú quieres que yo sea así y así, ¿verdad? Ayúdame a hacerlo. Y es cuando el Espíritu Santo nos va santificando, nos va limpiando, nos va cambiando, ¿verdad? Antes decíamos que el cassette, pero ya en este tiempo ya no es cassette, ahora creo que es USB el que se usa, ¿verdad? Pero es una obra que hace el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Entonces, debemos entender, hermanos, que no solo estamos estudiando la vida de Esther, sino todos los acontecimientos que la rodearon a ella y a su pueblo, ¿sí? Además, es una aplicación. Acuérdense que toda la palabra de Dios nos la dejó escrita el Señor para nuestra admonición. Vamos a recordarlo ahí en Romanos 15:4, por favor. Ahí nos lo dice el Señor. No es por, ahí vamos a leer el libro de Esther, ay, qué bonito está el libro de Esther y que pasó esto. Sí, es un libro hermoso, pero es para aplicárnoslo a nosotros y darnos cuenta primeramente de que Dios siempre está cuidando de su pueblo y que Dios siempre tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Les decía, aunque así muchas veces no nos parezca, ¿sí? El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: lo que ahora hago, lo entenderéis después. A veces no entendemos lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? Pero lo entendemos después, al tiempo del Señor. Entonces les decía yo, Romanos 15:4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿sí? Tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo: se escribió esto para que tengas esperanza, para que veas lo que yo hago, que yo estoy cuidando de ti, ¿sí? Que yo no nada más te hice, te formé en el vientre de tu madre y no solamente soplé vida a tu espíritu y te dejé ya a ver qué haces tú de tu vida. No, el Señor tiene un plan, un propósito para cada uno de sus hijos. Amén. En el capítulo 4, vamos al capítulo 4 de Esther, por favor, hermanos. El capítulo 4 de Esther, vamos a ver del 1 al 3. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había dicho, si se acuerdan, ¿verdad? Lo que hizo, lo que estaba planeando este hombre, ¿sí? Vimos lo del que echó la suerte, ¿verdad? Entre febrero y marzo, y cayó en la suerte para hacerlo entre el mes de Adar, ¿sí? De Adar, que es entre febrero y marzo, o sea, casi un año, ¿sí? Para llevar a cabo según su plan maquiavélico.
Y aquí vemos en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, ¿sí? Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y dice, y el versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos, ¿sí? Entonces, estaba ya el decreto, ¿verdad? Bueno, no estaba, sino que ya se había mandado decir lo que iba a pasar a esos judíos, lo que se les iba a hacer, se les iba a matar. Entonces había, pues, tristeza, ¿verdad? Lógico, lloro, dice, ¿verdad? Había, dice, gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio, o sea, ceniza. Era, dice, la cama de muchos, o sea, ya sabían que en unos meses iban a acabar con ellos, ¿sí? Entonces, de los versículos del 4, vamos a ver, versículos del 4 al 12 vemos lo que Esther dijo en un principio, y de los versículos del 13 al 14 vamos a leer lo que Mardoqueo le mandó decir, ¿sí? Porque aquí vemos que está Mardoqueo también, ¿verdad?, en gran clamor y cilicio, sufriendo por esta situación, ¿verdad? Creyéndose culpable de que, como él no se inclinaba delante de Amán, se sentía culpable, ¿verdad?, de que no solamente iban a matarlo a él, sino a todos los judíos. Y estaba en gran tristeza, en gran clamor Mardoqueo. Dice el 4, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron, ¿sí? O sea, las doncellas vieron cómo estaba Mardoqueo sufriendo y fueron y se lo platicaron a Esther. No sabía Esther qué estaba pasando. Dice, entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fueran destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo, ¿sí? Entonces ya se enteró Esther de lo que estaba pasando, ¿verdad? Ya le dijo Mardoqueo lo que iba a pasar con el pueblo judío. Y aquí vamos a ver qué le contesta Esther, ¿verdad? Vamos a ver qué le dice de los versículos del 13 al 14. Dice, entonces dijo Mardoqueo, si estamos aquí. Vamos a leer hasta el 12, del 10 al 12. Dice, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá,
y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, es que no alcanzo a ver ya bien, vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sí? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vemos que en un principio Esther se negaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podía entrar ella, si el rey no la llamaba, ella no podía entrar, y si entraba era casi seguro, ¿verdad?, que moriría, porque al entrar sin ser llamada era una ofensa, era algo que no tenía que hacerse delante del rey. Sin embargo, le dijo, ¿verdad?, su primo, ¿verdad?, Mardoqueo: pues si tú no vas, ¿verdad?, no creas que por eso vas a escapar de la muerte, ¿verdad?, con los demás judíos. No creas que por eso vas a escapar. Y le dijo también, ¿verdad?, dice: porque si callas, dice, absolutamente en este tiempo, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, vemos aquí, hermanos, la fe de este hombre, ¿verdad?, de este hombre Mardoqueo, esa fe que demostró, ¿verdad?, al decirle esto a Esther, ¿sí? Manifestó una fe al soberano Dios. Dice, sabía que Dios, aunque no lo nombra Mardoqueo, él estaba cierto que si Esther no intervenía delante del rey, Dios iba a mover las cosas e iba a salvar a su pueblo. Sabía Mardoqueo que así iba a ser, ¿sí? Tenía esa plena fe y esa plena certeza. Y por eso se lo dice a Esther así. Le dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Siempre les decía yo, siempre el Señor tiene un plan, un propósito para todos y cada uno de nosotros. Y Dios tenía ese plan y ese propósito para Esther en ese tiempo. Y yo no sé si tú le has preguntado al Señor cuál es el propósito de Dios en tu vida o para tu vida. ¿Con qué propósito Dios te tiene en este tiempo y en este lugar ahora? Porque no es casualidad que estemos aquí, en esta ciudad de Saltillo, en este tiempo, en esta situación que estamos viviendo. No es coincidencia. Algo el Señor está haciendo o quiere hacer a través de cada uno de nosotros como sus hijos. Por eso es muy importante tener abierto nuestro espíritu al Señor, nuestro oído espiritual abierto al Señor, para que el Señor nos dirija, ¿sí? Entonces vemos a Esther lo que hizo, ¿verdad? Entonces fue Esther, se le dijo a Mardoqueo, ¿verdad? Dice que fuera y que reuniera a todos los judíos que se hallan en Susa, dice, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Dice, yo también con mis doncellas ayunaré. Y vemos aquí que no se menciona la palabra orar, pero se supone, ¿verdad?, que el ayuno va juntamente con oración, ¿sí? Dice, yo también ayunaré con mis doncellas igualmente. Dice, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces ya vemos aquí la decisión, ¿verdad?, de esta mujer, de Esther. No importa, ¿verdad? Si voy a morir, pues que muera. Pero ¿qué voy a hacer?
voy a hacer lo que tengo que hacer, e ir a interceder delante del Rey por mi pueblo. Y es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer siempre por nuestra gente, por nuestros hermanos en Cristo, interceder delante de Dios, que Dios haga misericordia con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y entonces esta mujer dice, aunque muera, ¿verdad? Si perezco, pues que perezca, ¿sí? Y entonces se puso a ayunar juntamente con sus doncellas, y Mardoqueo, ¿verdad? También lo hizo, como Esther se lo dijo, ¿sí? Entonces, es muy importante, hermanos, que veamos esta situación. Les decía yo de esta mujer Esther. Si Dios nos da la vida, hermanos, y el próximo viernes podemos volvernos a juntar para seguir estudiando este hermoso libro, les decía yo, son 10 capítulos solamente, pero podemos ver a Dios en cada versículo, en cada tiempo que está pasando aquí en este libro. Si ustedes lo han leído, vuélvanlo a leer, ¿sí? Y esperamos en Dios que Dios nos abra más nuestro entendimiento para poder ver la grandeza de nuestro Dios y de poderle decir al Señor, así como le dijo Isaías al Señor, ¿verdad? Cuando escuchó que decía el Señor, ¿quién irá por nosotros? Dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Que así podamos nosotros también decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, estoy dispuesta, ¿verdad? A lo que tú me digas, a lo que tú ordenes, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón y estoy listo para servirte. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que lean el libro, por favor, son solamente 10 capítulos y el 10 es muy chiquito, creo que son 3 versículos o algo así que tiene Esther. Son 3 versículos que tiene el capítulo 10. Así que viene siendo como 9 capítulos realmente, ¿sí? Entonces, hermanos, procuren leer el libro de Esther y primeramente Dios, el viernes seguimos con este estudio. Y si Dios lo permite, pues el domingo también nos estaremos viendo, ya sea no, yo creo que sí va a ser en el local la enseñanza. Sí, primeramente Dios, esperemos que esté bien el tiempo, ¿ok? Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, bendito Señor, Dios Todopoderoso, eterno Padre, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Padre mío, de qué manera, Señor, tú estás presente, Señor, Padre, en nuestras vidas, Señor. Tu promesa es que nunca nos dejarías, Señor, nunca nos desampararías, y es verdad, Señor. Muchas gracias porque, Señor, lo vemos en nosotros como tus hijos que somos, Señor, y también lo vemos a través de tu palabra. Señor, cómo cuidaste, Señor, a ese pueblo, Señor, que estaba destinado a morir de una forma tan tremenda y tan perversa por este hombre Amán, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú siempre estás cuidando de tu remanente, de tus escogidos, Señor. Te alabo, Señor, y bendigo tu nombre y te sigo pidiendo que también cuides y bendigas a cada uno, Señor, de tus hijos, donde quiera que se encuentren, Señor, los que salen a trabajar, los que están viajando, Señor, en otros lugares del mundo, Padre Santo, donde hay pueblo tuyo, Señor, que los cuides, los guardes, los ampares, Señor, y que nunca los sueltes de tu mano bendita. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Que Dios les bendiga.